Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos, analizando esta firma de la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Estamos con el politólogo colombiano Ernesto Yamjure. Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Uribe acerca de esta firma del día de hoy. De Chávez y Nicolás Maduro. La paz herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o paramilitar con el pretexto de combatir a otros delincuentes. La paz quedaría con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros, bombas, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. Estos premios al delito generan nuevas violencias. Es decir, a los miles de presos con delitos menos graves que los de FARC y que además de la privación de la libertad no pueden ser elegidos. ¿Qué decir a quienes han perdido por siempre los derechos políticos? ¿Qué decir de los paramilitares creados por la guerrilla y la falta de autoridad que por delitos igualmente graves fueron a la cárcel o se extraditaron? La palabra paz queda herida porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional exige reclusión, que aquí se evade para los responsables de delitos de lesa humanidad, y la Convención Americana de Derechos Humanos para estos delitos exige sanciones severas, también ausentes. La impunidad, además de ser la partera de nuevas violencias, pone a los acuerdos de La Habana incursos en violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales de los cuales Colombia es signataria. La palabra paz queda herida al aceptar que los cabecillas de la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, no vayan un día a la cárcel, no los extraditen y puedan ser elegidos. ¿Qué pensar de esta injusticia cuando entre 2002 y 2010 fueron extraditadas cerca de 1.200 personas reclamadas por narcotráfico? La palabra paz queda herida al no exigir a la FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, la entrega del dinero para reparar a las víctimas, dinero que al conservarlo les permitirá comprar todas las armas para reemplazar a aquellas que entreguen. La palabra paz queda malherida con un plebiscito que solamente tendrá una pregunta: que en el evento de no aprobarse la misma autoridad amenaza con terrorismo urbano. Un plebiscito con derroche publicitario del gobierno, como lo hizo en la elección presidencial, con la negación oficial de recursos para quienes quieran decir no o abstenerse, con presión a alcaldes y gobernadores para que lo apoyen o se atengan a carecer de recursos nacionales, con la reducción del número de votos que la ley exigía. La palabra paz queda herida por un gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas. Ubican esos acuerdos en el bloque de constitucionalidad con la osadía de que sean inmodificables, esto es, abusan de la Constitución y tiran la llave al mar con la pretensión de impedir futuros correctivos que deberán ser introducidos. La palabra paz queda malherida por la democracia y la libertad amenazadas, al estilo de los testigos Castro y Maduro, que en nombre de la justicia social han oprimido y empobrecido a sus pueblos. En Colombia el gobierno ha puesto en marcha la guerra a machete entre campesinos. Ha aceptado negociar con el terrorismo el modelo democrático, las libertades económicas y las políticas sociales. La palabra paz queda herida con civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas de la democracia, que tendrán que someterse al tribunal del grupo terrorista y aceptar crímenes no cometidos para evitar ir a la cárcel. Muchos sabrán disimular que la historia gloriosa empieza con la capitulación ante el grupo terrorista y la nación entera queda ante la incertidumbre de ver a sus fuerzas armadas destruidas o en la cárcel y al terrorismo en el poder. Los esfuerzos en la formación de la democracia de la patria quedarán en el desconocimiento o en la condena al estilo de Castro, Chávez y Maduro. La palabra paz queda herida cuando el gobierno, para firmar con el grupo terrorista, es complaciente con la dictadura de Venezuela, no obstante que Maduro utiliza otra sigla terrorista, la del ELN, para mantener al gobierno sometido y a sabiendas. La palabra paz queda herida al permitir que el grupo terrorista
sea partido político y sostenga su acción criminal con el ELN y otros asociados. La tregua unilateral de hace un año se tradujo en más narcotráfico, más extorsión y más control territorial. La palabra paz queda herida por el mandatario, que para disimular su claudicación desvirtúa la seguridad democrática que lo eligió. La reinserción generosa que se practicó, pero sin impunidad, sin elegibilidad y sin negociar la agenda nacional. Sin embargo, miles de colombianos que serenamente soportan la explosión publicitaria, remedio de dictadura, se preparan en sus reflexiones para defender la democracia y la libertad y luchar por unas condiciones que garanticen una paz diferente a la del gobierno que se soporta en la entrega a los criminales y amenazar al pueblo con terrorismo urbano y más impuestos. Esas fueron las palabras del expresidente Álvaro Uribe cuando se conoció ya la firma del acuerdo. Él habla ahí del tema que tocamos sobre el mayor cartel de drogas, que es la FARC. ¿Cómo van a dejar ellos ese negocio tan lucrativo de un día para otro, Ernesto? Pero además, lo que decía el presidente Uribe es que hay que comenzar a luchar para revertir lo que viene ahora. ¿Tiene la capacidad el presidente Uribe y el Centro Democrático, que es el partido que organizó, para encaminar esta lucha? Yo creo que aquí hay que hacer una convocatoria más amplia. Yo creo que esto no se puede limitar al Centro Democrático y al uribismo. Y me explico, hay sectores que son apáticos y críticos del proceso de paz, no por el proceso, sino del contenido del mismo, que no necesariamente son uribistas. Sectores conservadores de centro derecha, porque obviamente se preocupan por el menoscabo de nuestra democracia. Y en tanto el presidente Uribe, que además tiene el talento para hacerlo, logre irradiar esa convocatoria a sectores afines a ese principio, lo veo muy posible. Ahora bien, la gran discusión, y es el planteamiento que hoy precisamente le estoy haciendo a algunos amigos congresistas del Centro Democrático, la gran discusión que hay que empezar a dar desde ya mismo es cuál va a ser la actitud de quienes no estamos de acuerdo con ese proceso de paz frente al mecanismo de refrendación que se aprobó, que es el plebiscito. Yo voy a hacer una reflexión muy corta, Patricia. Un acuerdo de paz cuyo contenido no conocemos, que debe ser del tamaño de un directorio telefónico. Las nuevas generaciones que nos ven, los directorios telefónicos, Google en papel, hagan de cuenta, todo Google metido en papel, unos grandes libros que existían antes. Y yo creo que de ese tamaño serán el acuerdo de paz. Ese acuerdo los colombianos no lo conocen. Y eso no se puede limitar a una pregunta de ¿quiere usted la paz, sí o no? Porque si a mí que es lo que está contenido en eso que tú hablas, ¿no? Si tú me llegas en este momento y me pones al frente un papel y me preguntas, Ernesto Yamure, ¿usted como colombiano quiere la paz, sí o no? Moralmente yo tengo que marcar sí, porque quiero la paz. Pero si... ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la paz? Y máxime quienes la hemos sufrido, porque yo soy víctima directa de la violencia. Pero si a mí me ponen debajo de esa pregunta los acuerdos de paz, seguramente voy a decir, no, esa paz así yo no la quiero. Sin el seguramente, estoy seguro que no. Por lo poquito que conozco, no me gusta. No solamente por el tema de los beneficios y de las gabelas que se le están dando a los victimarios, sino porque hay otros elementos que son muy peligrosos y muy delicados respecto del agro, del cómo va a ser el futuro de las relaciones internacionales colombianas, eso del manejo de los medios de comunicación. Sí, aquí hay unos temas muy importantes que están en juego. Y ahí es donde está el juego. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático? ¿Qué va a hacer el sector apático frente a esos acuerdos? ¿Cómo se van a organizar frente a eso? Respecto de ese plebiscito. ¿Votarlo? Entonces salir y votarlo por el no. O no votarlo y dejar que pues hagan lo que quieran, ya. Es una tiranía, hagan lo que quieran. Porque al fin y al cabo, si triunfa el no, pues Santos ya nos advirtió la semana pasada que si el no en el plebiscito triunfaba, las ciudades de Colombia iban a terminar aterrorizadas. Pero ahí sirvió de mensajero de la FARC. Él era el vocero, pues. El notificador de la violencia. Claro. Si ustedes no votan como yo quiero... O sea, un Estado que no puede contener eso, y que no lo puede enfrentar. Patricia, te hago esta reflexión. En los años 80 y principios de los 90,
Colombia padeció a un psicópata que se llamaba Pablo Escobar. Y Pablo Escobar implementó una norma muy sencilla, que fue macabra. O hace lo que yo quiero o lo mato. Y si usted no hace lo que yo quiero, él decía, aquí hay 2 metales en juego, plata o plomo. O me recibe el dinero o le voy a dar plomo, es decir, lo voy a asesinar. Juan Manuel Santos hizo exactamente lo mismo que Pablo Escobar. Si ustedes no votan el plebiscito como yo quiero, es decir, si no me aprueban el plebiscito, les notifico que las FARC los van a matar. En este momento, un ciudadano de clase media de una ciudad que tenga dudas frente al acuerdo de paz, diga, ¿yo cómo voy a votar en contra? Así no me guste ese acuerdo de paz, si lo que estoy haciendo al marcar el no va a ser permitir para que los terroristas mañana pongan bombas y maten a mis hijos, ¿no? Yo más bien marco sí, así no me guste. Eso es un chantaje. Un chantaje, una manipulación. Al mejor estilo mafioso. Ahora, este mensaje de hoy también se dio la asamblea en la cual los países miembros de la Organización de Estados Americanos pues estaban debatiendo si se aplica la Carta Democrática o no en Venezuela. Y paralelo a esto se da esta firma de este acuerdo con el mismo mensaje que está llevando la cabeza o los cabecillas del régimen venezolano, que es el diálogo. El acuerdo de paz a través del diálogo. ¿Tuvo esto que ver o fue circunstancial que se firmara este acuerdo del día de hoy? Yo no creo en las teorías conspirativas, realmente poco creo en ellas. Creo que Ban Ki-moon, por su agenda apretada, podía hoy. Y Santos, que no es ningún idiota, y le gusta el show, y es un hombre al que le seducen las puestas en escena, dijo, yo prefiero hacer esto con Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Sí, pero esto fue en la OEA. No, por eso, pero estoy hablando de lo de Cuba. Ok. Y se montó lo de Cuba a la carrera hoy. Fue a la carrera, porque yo no tenía idea de que eso era hoy. Nadie. Eso se montó antes de ayer y hoy. Eso empezó a hablarse antes de ayer y se montó hoy. Pero aquí sí viene un elemento que sí me parece conspirativo. Ajá. La presencia de Maduro. Claro, es que es lo que te estoy diciendo. ¿Qué hace Maduro allá? Diciéndole a Santos, usted está firmando gracias a mí. Porque es la verdad. Y paralelo a eso estaba el canciller de Colombia apoyando a Venezuela, apoyando a Maduro. Eso no es apoyar a Venezuela, sino a Maduro. Ahí voy yo. Una cosa es Venezuela y otra cosa es... Separemos sustancia. Entonces va Maduro, se hace presente en La Habana, en el salón de convenciones. ¿Y cuál es el mensaje que le está enviando a Juan Manuel Santos? Si usted hoy está firmando ese acuerdo de finalización del conflicto a través del cese bilateral de hostilidades, en buena medida, lo cual es cierto, en buena medida es porque yo quise que esto llegara a buen puerto. Juan Manuel Santos es un traidor profesional, claro. Es un estafador político, claro, pero no es idiota. Por supuesto que no podía, paralelamente a la firma del acuerdo, decirle a su embajador en la OEA, vaya y vote en contra de Venezuela. Quedó neutralizado. Y además hay otro elemento. Usted no cava la tumba en la que va a ser enterrado el día de mañana. Colombia no puede sentar un precedente votando a favor de la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela cuando el presidente Santos ha hecho la tarea con todos los méritos para que Colombia empiece a transitar el mismo camino que trazaron los señores Chávez y Maduro. Pero sabes que una cosa que ocurrió en Venezuela es que los sectores populares, digamos los menos favorecidos, fueron los que llevaron al poder al chavismo y los que le dieron además esta eternización, ¿no? Yo estoy notando que en Colombia no está pasando lo mismo, porque yo converso con gente de sectores bien populares colombianos y sí se están dando cuenta y no quieren el modelo de Venezuela. Es decir, por lo menos es lo que yo me he dado cuenta cuando converso con personas que son obreros, que son personas de servicio doméstico, que son colombianos y no quieren a Santos porque está implementando el modelo venezolano o el modelo cubano, que finalmente es. Sí, yo creo que, a ver, Colombia ha sido siempre una tierra estéril para las tiranías. Cuando en los años 50, 60, 70 y 80 en toda la región hubo gobiernos dictatoriales, en Colombia se mantuvo con muchas dificultades y con muchos desafíos el régimen democrático. Nosotros tuvimos solamente un periodo de 4 años de una dictadura, que fue una dictadura realmente, la llaman los historiadores una dicta blanda, que fue realmente un general corrupto que se dedicó a enriquecerse, a robarse el ganado. Fue entre el 53 y el 57. De resto, hemos mantenido una tradición democrática porque nuestra tierra es tierra estéril para las tiranías.
Y por eso en Colombia esos fenómenos de extrema izquierda y extremo populismo tienen cierto vuelo, pero llegan hasta un punto determinado. Ahora, con las nuevas reglas de juego, con la democracia en ese estado de destrucción en el que quedó hoy, ya la tierra tan estéril no es tan estéril. Y Así es. ya que empieza a darle lo que hicieron Ahí está ahí, el abono. eso es un fertilizante. Claro. Y a eso es lo que es preocupante. Ahora, ¿qué piensa la Fuerza Armada de Colombia de todo esto? Los militares colombianos son muy respetuosos de la Constitución, son militares institucionalistas. En Colombia los militares, gracias a Dios, no son deliberantes, no votan, no participan en política. Todo mi respeto por esos héroes de la patria. Realmente son las primeras víctimas. Por eso, ¿qué piensan de esto? Ellos son respetuosos. Por supuesto, como seres humanos deben tener sus sentimientos, pero lo que a mí me gusta y me agrada, porque los militares no están para participar en política, es que ellos se mantienen respetuosos del mandato de sus comandantes supremos, que en este caso es el presidente Santos. Yo no puedo decir que me gustaría que los militares le hablaran duro al presidente, porque se sentaría un nefasto precedente. Los militares no están para eso, los militares están para defender la democracia, las institucionalidades, para defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Y hasta ahora Juan Manuel Santos es el presidente electo de Colombia. Y es democrático y la verdad es que ganó las elecciones. Así es. El Centro Democrático no tuvo, hay que decirlo, un buen candidato. Si hubieran puesto un aviso en la prensa de se busca un mal candidato, ¿habrá un buen candidato del centro? Yo siempre hago la pregunta a todos los analistas colombianos que vienen aquí. ¿Va a venir algún, porque ya Uribe no puede ser el candidato, ¿va a venir algún día un buen candidato del Centro Democrático? Yo se lo volteo. ¿Va a haber un buen candidato del centro derecha? No del Centro Democrático. Vuelvo e insisto en el punto, aquí hay que ampliar el círculo. ¿Y Uribe es capaz de ampliarlo? El presidente Uribe yo creo que es el político más visionario que yo he conocido en muchos años. A veces uno no lo comprende. Y lo que pasa es que cuando uno está yendo, él ya está volviendo. Él va siempre mucho más adelante. Y él sabe, y él es consciente que este no es un tema de vanidades, sino de supervivencia, no de él, ni de sus amigos, de supervivencia de la democracia colombiana. Razón por la que yo estoy seguro que él no va a descartar ninguna posibilidad de alianza. Ahora, él es uno más del juego. El Centro Democrático, la derecha es uno más del juego. Y en Colombia hay que dar la pelea democrática. Los candidatos se construyen. Los candidatos no bajan del cielo como Alicia en el País de las Maravillas. No, se construyen. Por eso es que es importante que desde ya empiece el candidato a recorrer el país y que la gente empiece a oírlo y que los ciudadanos empiecen a conocer sus propuestas. Lo que sería una estupidez muy grande sería aguantar la candidatura, el lanzamiento de los candidatos hasta quién sabe cuándo, porque ya va a ser después muy tarde. Porque del otro lado vamos a tener unos rivales muy fuertes. Yo no descarto, Patricia, que Juan Manuel Santos haga alguna figura para perpetuarse un tiempito más en el poder. Yo no lo descarto. Exacto, no es que con esta gente no hay que descartar nada. Yo tampoco descarto que el arquitecto, el que engendró la criatura, que es el señor Humberto de la Calle, yo no descarto que ese señor, que es un político profesional, que trabaja para todos los gobiernos, porque él no tiene identidad ideológica, sino con la burocracia y el dinero. Esa es su identidad ideológica. Mañana salga como candidato presidencial a recoger, a cosechar lo que ha sembrado durante estos 4 años de proceso de paz, creyendo que Colombia... Y hay un sector muy grande en Colombia que va a acompañar a Juan Manuel Santos. Yo no me creo esa historia de que solamente el 13%, ¿no? Hay un 13% sí, que respalda. Eso hay que ser realista. Sí, hay que ser realista porque esos han sido los errores que se han cometido, por ejemplo, en Venezuela, que siempre se ha creado una matriz de que no tienen apoyo y sí lo tienen. Cuando usted hace análisis político, usted tiene que desprenderse de lo que usted quisiera que sucediera. Y yo quisiera que fuera el 13%, pero no es así. Juan Manuel Santos como presidente tiene un 13%. Pero la paz, eso que se firmó hoy en La Habana, que algunos llaman paz, yo prefiero ser cuidadoso con el término, eso que se firmó hoy en La Habana, que recordemos no es el fin del proceso, es simplemente un paso muy importante y es el cese bilateral del fuego. Eso que está sucediendo ya tiene una hinchada mucho más grande que el 13% que respalda a Juan Manuel Santos. Y esa hinchada se hizo sentir en las elecciones de 2014, que confluyeron 2 factores fundamentalísimos. ¿Por algo ganó?
con un candidato pésimo Así enfrentándolo, que es el señor Oscar Iván Zuluaga, que más mal candidato era imposible encontrar, frente a un Juan Manuel Santos que le vendió al país la ilusión de la paz. Es que es muy fácil vender esa ilusión de la paz porque los campesinos, las clases populares que han sufrido los rigores de la violencia, si a mí me llega alguien Quieren a decirme, decir, ya va, yo le ya voy a no quitar- quiero. yo le voy a quitar eso. Es que usted sigue siendo pobre, y es verdad. No hay progreso. ¿Por qué no hay progreso en muchas regiones del país? Por cuenta del desafío terrorista. Por supuesto. ¿Por qué no hay educación, no hay salud, no hay... ¿Por qué? Porque los Es violentos no decirles, permiten. es decirles como en forma sencilla, ellos no lo van a hacer más si firmamos esto, así que apoya que lo firmen. ¿Ah? Y no te van a hacer más nunca este daño que te han venido haciendo. Más nada. Y la gente al fin y al cabo no se pone a hacer grandes elaboraciones mentales. Exactamente. Yo tengo un problema, este señor me lo va a solucionar, listo. No es A nada. mí no me importa si es de la derecha o de la izquierda. Y a muchas personas le va a solucionar un problema seguramente. Y está Bueno, bien, se me fue entonces, casi todo el programa contigo. Yo Valía la feliz. pena. Gracias, Ernesto. muy agradecido por la invitación. Gracias y ojalá realmente tengamos muy contento. otros programas en los que podamos ver el desarrollo de este supuesto convenio de paz. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte al regreso. Vamos a estar con Iván Ballesteros y vamos a comentar lo que pasó hoy en la Organización de Estados Americanos con respecto a la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Ya volvemos con Agárrate. ¿Cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Planes corporativos, la mayor variedad de vehículos Kia, Ford, Ranger, carros de lujo, lo que tú quieras. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Puedes retirar el vehículo en la oficina o te lo llevamos a donde te encuentres. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97125 o por nuestras redes sociales que son en Instagram @BenepanaWorldRentalCars, en Facebook Benepana World Rental Cars y en Twitter @Benepana World Rental. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Agárrate con Patricia Poleo.